Uno de los temas de debate internacional es el tema de las criptomonedas. Estamos con Ignacio Sánchez, abogado y magíster en finanzas. Se habló mucho de las criptomonedas, pero también de su caída súbita y la dificultad de extender más el mercado. Sí, las criptomonedas han tenido un año bastante duro, una pérdida del valor de casi el 60% del mercado general. Bitcoin cayendo de luego embajador que cerrara el año sobre los 69,000 y tantos dólares, ahora está en 18,000. Una caída fuerte. Las personas que colocaron sus inversiones en las criptomonedas han resentido fuertemente una caída de un activo que ha tenido unos rendimientos increíbles, pero así son estos mercados disruptivos, nuevos, pequeños, que les falta la debida regulación. Yo sí considero que tiene que estar ciertamente regulado para evitar que vengan inversionistas tipo golondrinas, vengan, metan muchísimo dinero, produzcan una tendencia. Cuando ya tienen un rendimiento superior al 50-60%, lo retiran y dejan huérfano un mercado, y las personas que quizás tienen la creencia en un mercado que es muy bonito, que van a ser el futuro de la humanidad, sientan ese golpe tan fuerte, embajador. Algunos de los estados, para evadir las sanciones, porque no pueden recurrir a la banca internacional, han recurrido precisamente a las criptomonedas. Sí, cómo no, las criptomonedas, al no estar reguladas, al no estar centralizadas. ¿Qué quiere decir reguladas? Que no estén dentro de un marco jurídico que muchos países, sobre todo Venezuela, ha dado muy buenos pasos para regularla, sobre todo desde el punto de vista fiscal. Sí. Tenemos la Superintendencia Nacional de Criptomonedas, la SUNACRIP, que eso le ha dado bastante volumen, le ha dado seguridad, le ha dado bastante robustez al mercado de las criptomonedas en Venezuela, pero en muchos países no es así. Eso significa la regulación, la centralización, que un banco central o una institución central controle la emisión. Las criptomonedas en su gran mayoría no poseen ni regulación ni centralización. Entonces, bueno, eso ha hecho que muchísimas personas que quizás quieran saltarse los pasos burocráticos de la banca internacional, o si bien quieren saltarse alguna prohibición, caso Rusia, caso Irán, caso Venezuela durante los últimos años, bueno, el inversionista sabe que puede colocar parte de su dinero, hacer un intercambio de moneda tipo fiat por moneda cripto en un exchange, que es una casa de cambio que te permite a través de una negociación, en mesa de negociación, hacer este tipo de cambio, ya tenerlas colocadas y luego darle un destino extraterritorial que no pasa por sistema SWIFT ni regulaciones. Pero más allá del sistema occidental, ya no solamente de las criptomonedas, sino de los fiat, de la fiat, de la moneda en físico, Rusia y China han abierto un camino distinto, y tal vez Irán. Sí, cómo no, y venimos anunciando también el nuevo orden mundial. Que eso viene, sí. Eso viene, y usted lo dijo en su programa la semana pasada. Sí. El nuevo orden mundial significa que la guerra, el COVID... En lo económico, sobre todo. En lo económico, sobre todo. Claro, es que al final los países y los gobiernos se rigen por los resultados económicos, ¿no? Entonces, fíjense que China había estado un poco solapada en su apoyo con Rusia, y la semana pasada hicieron una convención en donde estuvieron Xi Jinping y Putin y anunciaron que iban a fortalecer el CIPC, que es el SWIFT chino, con la unión de varios flujos de empresas rusas, que ya tiene Rusia su propio SWIFT, con la intención de declararle prácticamente la muerte al dólar y decirle a la humanidad que con todos estos cambios ellos van a trabajar fuertemente, teniendo aliados muy importantes como Irán, India y Turquía, para darle robustez a ese nuevo sistema financiero. Ese es el nuevo orden del cual nosotros hemos hablado, y bueno, a estas alturas, un analista político o financiero que no pueda percibir y sentir que hay un cambio en los modelos financieros, creo que hay falta de, bueno, puede haber algo de miopía analítica, viendo que ya los mercados internacionales han cambiado en fuerte medida, y sobre todo con la irrupción de las criptomonedas. Ya es un hecho de que el Pacífico es el centro fundamental, no es el Atlántico como fue en el siglo que termina, y fundamentalmente allí es donde están las grandes economías y el Producto Interno Bruto más alto del mundo. Por supuesto, embajador, porque fíjese, Estados Unidos proporciona gran parte del PIB de la humanidad, y la otra gran parte la proporciona Rusia, sí. Pero no China, pero no solamente China. Tenemos países como Vietnam, tenemos países como Singapur, tenemos países como Hong Kong, que proporcionan gran capacidad del comercio y aportan al PIB de la humanidad,
parte de ese flujo del cual podemos ver cómo la balanza se va inclinando hacia a estos gigantes. Ya yo no sé si llamarlos los tigres asiáticos, pero sí van a convertirse en los grandes del comercio internacional. Aún no son los grandes del mundo bursátil o los grandes del mundo de las commodities como Londres y Nueva York se siguen reservando ese podio, pero de este lado de la humanidad, desde el punto de vista comercial, indudablemente que el Pacífico, como usted dice, viene a ser como el gran polo. Ahora, Hong Kong fue una especie de adiós final de Inglaterra a su poderío mundial al tenerlo China bajo su soberanía. ¿Es posible que Taiwán se convierta en esa nueva piedra de tranca en la actitud de China bélica frente a una economía occidental capitalista? Sí, absolutamente, porque Hong Kong es una zona administrada muy fuertemente por el buró chino, con fuertes lineamientos y controles, aun cuando proporciona gran parte del PIB para la República de China como tal, siempre el dominio del poder del país sobre Hong Kong es inminente, nunca ha sido de otra manera. Con Taiwán no, porque es un espacio un poco independiente, no alineado con China, pero en donde los Estados Unidos han conseguido un punto geopolítico para poner, al menos dejar presencia militar en esa región y aun cuando a nivel de territorio es muy pequeño, comparar Taiwán con toda lo que es la República China, representa una gran amenaza porque recordemos que es tener en nuestro patio un pequeño foco de nuestro enemigo. De hecho, Taiwán es reconocido como república independiente por muchos estados, pero con el reconocimiento de China quedó al margen del reconocimiento internacional. Correcto. Pero hay alianzas con Estados Unidos y con Europa, especialmente con Francia, que harían imposible una toma violenta de China de Taiwán. Sí, cómo no, y hubo un reconocimiento, como usted dice, luego de los años 40 hubo un reconocimiento por las Naciones Unidas y en los años 70 hubo un cambio de política en donde se reconoce a China y no Taiwán, pero pudiera ocurrir algo muy parecido con Ucrania. No tenemos allí la presencia de la OTAN, pero hay una presencia directa de los Estados Unidos. Tanto es así que la señora Pelosi fue hasta allá y una gran cantidad de senadores han visitado físicamente Taiwán diciéndole a los chinos que aquí el apoyo no es como en Ucrania, aquí sí hay presencia norteamericana, ten cuidado con una invasión. ¿Se puede predecir que China desplace a Estados Unidos dentro de ese cuadro geoeconómico del mundo? Sí, eso va a ser inminente, no hay quien pare eso, probablemente en los próximos 20, 30 años eso ocurra. Estados Unidos siempre va a tener una preponderancia financiera estructural mucho más avanzada, pero vemos cómo China ha ido incrementando su presencia en todos los ámbitos económicos, financieros, políticos, y recordemos que es muy raro ver en China algún tipo de escándalo como si ocurre y que podemos observarlo. Claro, en Estados Unidos hay una democracia y libertad de prensa, en China no. En China tenemos un régimen muy típico de esa región del mundo, usted muy bien lo sabe de primera mano, embajador, pero sí hemos visto cómo el gran monstruo asiático que va a controlar por lo menos el comercio y la expansión a nivel global y quien ha acertado en las políticas de alineamiento, por ejemplo, con Latinoamérica, con ciertos países de Europa, pero sobre todo ha creado una gran alianza con sus vecinos, teniendo a Rusia, teniendo a Irán, potencias nucleares, Claro. cosas Y que petroleras, sobre y todo. petroleras, y ahora teniendo un gran vecino como Irán que va creciendo comercialmente. Sí, sin duda alguna China va a desplazar a los Estados Unidos en el marco Bueno, muchísimas gracias temporal. al doctor Ignacio Sánchez, abogado y magíster en finanzas. Precisamente mañana vamos a seguir de cerca las intervenciones en Naciones Unidas de estas cuatro potencias en la economía mundial: Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y fundamentalmente China, porque ahí se delinean los aspectos más importantes de la política internacional, de la economía y la finanza. Así que cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales el día de hoy. Mañana, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes.